Y el desierto de Taklamakan en el noroeste de China ha experimentado una transformación notable. Después de más de 4 décadas de trabajo, el país ha logrado cerrar un cinturón verde de más de 2.700 kilómetros alrededor del llamado Mar de la Muerte. A lo largo del lejano oeste de China se extiende el Taklamakan, un desierto tan vasto y mortal que los lugareños alguna vez lo llamaron el Mar de la Muerte. El clima y el suelo son tan duros que tienes que hacerlo bien. Durante décadas se tragó carreteras, pueblos y valles enteros de tierras de cultivo. Pero lo que antes parecía imparable, ahora se está volviendo verde. ¿Por qué no simplemente plantar algunos árboles, verdad? Bueno, lamentablemente no. La plantación de árboles simplemente no funciona aquí. Durante casi medio siglo, China ha plantado bosques a lo largo de sus bordes y ha construido muros vivos en su corazón. Eso está transformando el paisaje más rápido de lo que plantar árboles podría hacerlo. Y hasta devolvió el agua a sus ríos desaparecidos. Y el resultado es increíble. El desierto que rodea el Mar de la Muerte. El Taklamakan se extiende como un océano dorado por el centro de la cuenca del Tarim, en el noroeste de China. Está enmarcado por montañas que atrapan el calor y el polvo, y recibe casi nada de lluvia a lo largo del año. Este es el desierto más grande de China. Aproximadamente el 85% está compuesto de arena movediza. Algunas dunas se elevan a casi 200 metros de altura y se mueven con el viento, tragando lo que se encuentra en su camino. En primavera, las tormentas barren la cuenca, llevando arena fina hasta el lejano oriente. Ahora aquí hay algunas fotos tomadas desde el espacio, de uno de los mayores brotes de polvo en los últimos años. Las carreteras, granjas y pueblos que crecen demasiado cerca de su borde, a menudo desaparecen bajo dunas ondulantes. Para detener un desierto así, plantar unos pocos árboles nunca es suficiente. Necesitas construir un muro viviente lo suficientemente fuerte como para contener un océano de arena. Esa idea tomó forma por primera vez en 1978, cuando China comenzó un proyecto llamado el Programa de la Franja y Barrera de los Tres Nortes, más conocido como la Gran Muralla Verde. El plan era enorme. Ya han transformado 500.000 hectáreas de tierra aquí en Tanzania. Plantar árboles y arbustos en el norte del país para bloquear el viento, atrapar el polvo y frenar la expansión del desierto. Durante muchos años, el objetivo parecía inalcanzable, pero a finales de noviembre de 2024, ese esfuerzo de décadas finalmente se completó. A lo largo del borde sur del Taklamakan, los trabajadores plantaron la última franja de plántulas, cerrando un circuito que se extendía casi 3.040 kilómetros. Fue el último hito en uno de los proyectos medioambientales más grandes jamás intentados. Desde finales de la década de 1970, China ha plantado más de 30 millones de hectáreas de árboles, aproximadamente 116.000 millas cuadradas, bajo el programa nacional. La cobertura forestal en todo el país superó el 25% para finales del año 2023. En Xinjiang, la provincia que contiene el Taklamakan, el cambio es visible desde el espacio. A fines de los años 70, solo aproximadamente un 1% de la región estaba cubierta por bosques. Para 2024, ese número había crecido a aproximadamente un 5%. En una tierra tan seca, incluso pequeños incrementos representan un progreso enorme. En el suelo, el anillo parece menos un bosque denso y más una cadena hecha de diferentes eslabones. Algunos eslabones son líneas de álamos del desierto, altos, delgados y fuertes contra el viento. Otros son grupos de sauce rojo, capaces de sobrevivir en suelos salinos. Entre ellos se extienden amplias franjas de saxaul. Uno de los innumerables árboles nativos que una vez formaron vastos bosques a través de estas tierras. Un arbusto desértico resistente conocido por sus raíces profundas y resistencia a la sequía. Uniendo todo esto, hay tableros de paja, cuadrículas hechas de manojos de paja clavados en las dunas. Estas cuadrículas dividen el viento en pequeñas corrientes, obligando a la arena a asentarse y dando tiempo a las plantas jóvenes para echar raíces. A medida que las raíces se expanden, anclan la arena, convirtiendo las pendientes móviles en terreno firme. China ha utilizado rejillas de paja en sus desiertos durante décadas, pero el método se perfeccionó en 2024. En lugar de ser atadas a mano, las nuevas rejillas ahora se fabrican a máquina. Duran casi el doble que las alfombras antiguas y se pueden colocar mucho más rápido. Cada cuadrado actúa como una pequeña cerca que ralentiza el aire cerca del suelo. Una vez que la arena se acumula a su alrededor, los arbustos crecen a través de la rejilla, se enraizan y fijan la duna permanentemente. Con el tiempo la paja se descompone, dejando una estructura viva detrás. Es un método de baja tecnología y bajo costo, pero que funciona mejor que la mayoría de los inventos modernos. La sección más difícil de terminar fue un tramo de 285 kilómetros en el sur, donde los vientos golpean con más fuerza. En esas zonas, la tasa de supervivencia de las nuevas plantas puede ser extremadamente baja. Los equipos tuvieron que ajustar el espaciado, mezclar diferentes especies e incluso irrigar desde pozos cercanos para mantener la línea viva.
Xinjiang ya ha planeado la próxima etapa, ampliando y reforzando el cinturón hasta el año 2030. En términos sencillos, la línea está cerrada, pero aún necesita engrosarse. Una franja estrecha puede fallar bajo la sequía o el estrés del viento, pero una banda más ancha distribuye la presión y se recupera más rápido. Este trabajo en curso asegura que el muro no solo sobreviva, sino que mejore año tras año. Los efectos ya se pueden medir en la atmósfera. Un estudio de 2023 examinó 44 estaciones meteorológicas en toda la cuenca del Tarim y encontró que el número de días polvorientos disminuyó constantemente entre 1989 y 2021. Otro estudio de 2024 que abarca toda Asia septentrional encontró disminuciones similares en las tormentas de polvo desde 2000. Los investigadores también observaron que los suelos más húmedos, mayor cobertura de hojas y mayor humedad en el suelo ayudan a mantener el polvo bajo control. Eso es exactamente lo que las cortinas rompevientos están destinadas a crear: viento más lento en la superficie y suelo ligeramente más húmedo que resiste la erosión. A medida que las raíces se profundizan, añaden sombra y materia orgánica, manteniendo el suelo fresco y estable. Cada pequeña mejora alimenta a la siguiente, creando un ciclo que gradualmente convierte arena en suelo. Por eso los funcionarios dicen que el mantenimiento es tan importante como la siembra. Una barrera viva no es como el concreto. Necesita cuidado para sobrevivir. Sin trabajo constante, las temporadas secas podrían matar grandes áreas de árboles, permitiendo que las dunas se muevan nuevamente. Este logro ha atraído la atención más allá de China. Las agencias ambientales desde el Medio Oriente hasta el norte de África han estudiado sus métodos para combatir sus propios problemas de desierto. Y más allá de esa línea costera viva, se encuentra el próximo desafío. Una autopista ahora atraviesa el centro del Taklamakan, cortando directamente a través de sus dunas. Mantener esa carretera abierta requiere sus propias defensas. Un muro vivo a través de las dunas. La carretera atraviesa el corazón del Taklamakan. China's largest desert and the second largest drifting desert in the world. Cortando 523 kilómetros de desierto intacto de norte a sur. Aproximadamente 446 kilómetros de ese tramo pasan directamente a través de las dunas, donde el viento puede mover colinas enteras de la noche a la mañana. En este paisaje, un camino no puede sobrevivir solo. Sin protección, la arena que sopla enterraría el asfalto, tragaría las barandillas y borraría el camino en cuestión de días. Así que los ingenieros le dieron a la carretera algo parecido a una armadura, un guardaespaldas vivo a ambos lados. Construyeron una franja continua de arbustos y árboles que corre junto al pavimento. Esta franja se llama cortavientos. Sigue la carretera por unos 436 kilómetros y mide aproximadamente 73 metros de ancho en promedio. La lógica detrás de esto es simple: reducir la velocidad del viento cerca del suelo, atrapar la arena que lleva y dejar que las raíces unan la superficie para que deje de volar. No es solo una fila única de plantas. Es una banda profunda en capas dispuesta en bloques y filas, obligando al aire a tejerse a través de hojas y tallos hasta que pierde su fuerza antes de llegar a la carretera. La autopista misma se abrió durante los años 90, conectando por primera vez los bordes norte y sur de la cuenca del Tarim. Pero la franja de protección vino después. Una campaña de plantación completa comenzó en 2003, y la mayor parte del trabajo serio se realizó en los años siguientes. Para 2006, la muralla verde a lo largo de ambos lados estaba completa de principio a fin. Después de eso, el enfoque cambió de plantar a sobrevivir, mantener los arbustos vivos y mantener el camino despejado. Elegir qué plantar en un desierto tan duro significaba encontrar especies que pudieran beber agua salobre y soportar el constante bombardeo de arena. Dos tipos de arbustos se convirtieron en la base: saxaúl y tamarisco. Tamarisco, con sus ramas plumosas y tolerancia a la sal, prospera donde casi nada más crecerá. Plantarlos fue un desafío en sí mismo. El Taklamakan no tiene ríos que crucen la carretera, por lo que los ingenieros tuvieron que traer su propia agua. Perforaron una cadena de pozos espaciados aproximadamente cada 4 kilómetros. Cada pozo se encuentra junto a un edificio pequeño llamado Casa de Pozo, y juntos forman una línea de vida que corre paralela a la carretera. En total, hay alrededor de 108 casas de pozo a lo largo de la franja boscosa. Cada una está administrada por cuidadores que viven allí durante gran parte del año. Caminan por su tramo asignado, revisando tuberías rotas, goteadores obstruidos o válvulas enterradas después de tormentas de arena. Cuando una línea de goteo falla, la desentierran, limpian los granos y la reparan en su lugar, podan las ramas muertas, replantan los arbustos que faltan y anotan todo en cuadernos para que el siguiente turno sepa qué cambió. Cada arreglo cuenta. Una sola brecha en la cinta puede abrir un corredor para el viento, y una vez que la arena comienza a pasar, se acumula rápidamente. El agua que utilizan está lejos de ser fresca. En muchos lugares es salada, a veces casi tan salada como el agua de mar. Pero los arbustos elegidos pueden manejarla cuando se entrega en pequeñas cantidades controladas. Para hacer eso posible, los ingenieros instalaron una red de riego por goteo.
Imagina una tubería principal que sale del pozo, dividiéndose en dos ramales laterales que alimentan las hileras de plantación. De esas ramas, delgados tubos negros se extienden por el suelo, cada uno goteando agua lentamente cerca de las raíces. Este sistema, llamado sistema de tubería de doble ramificación, mantiene el suelo húmedo por debajo de la superficie sin inundarlo. Eso es vital aquí. Si echas demasiada agua, se evapora en minutos y deja una costra de sal que sofoca las plantas. El riego por goteo empuja las sales hacia abajo y hacia afuera, lejos de las raíces, manteniendo una estrecha zona de suelo saludable donde las plantas pueden respirar. El riego funciona según un horario probado a través de años de trabajo de campo. Los equipos descubrieron que regar cada 20 días, más o menos, dándole a cada parcela aproximadamente 3 centímetros de agua, mantenía la humedad del suelo estable y evitaba que la sal se acumulara demasiado cerca de la superficie. Durante muchos años, las bombas fueron alimentadas por generadores diésel. Eso significaba transportar combustible a través del desierto, soportar el ruido y los gases, y programar entregas que eran fáciles de retrasar cuando llegaban tormentas. En el año 2022, el sistema comenzó una actualización completa. Los equipos comenzaron a reemplazar los generadores diésel por paneles solares y bancos de baterías. En menos de 2 años, la transición se completó. Los nuevos sistemas solares generaron más de 5 millones de kilovatios hora de energía limpia. Con la energía almacenada en baterías, las bombas ahora podían funcionar incluso después del atardecer, manteniendo el riego en horario sin esperar a los camiones de combustible. El cinturón hace más que detener las dunas. Los instrumentos colocados dentro de la franja verde muestran que el aire justo por encima del suelo se vuelve ligeramente más fresco y más húmedo que en el desierto abierto. Ese pequeño aumento de humedad ayuda a que las plantas sobrevivan, reduciendo el estrés térmico durante el largo y abrasador verano. También ralentiza la evaporación del suelo, alargando cada ronda de riego. De esta manera, la cinta crea su propio pequeño clima, un equilibrio frágil que ayuda a mantener el sistema del que depende. El espacio de riego también juega un papel importante. Las salidas de goteo están lo suficientemente cerca entre sí como para que el suelo húmedo de una planta se superponga con el siguiente. De esa manera, el suelo nunca se seca completamente entre ellas. También permite a los trabajadores reparar pequeñas partes sin cerrar todo el sistema. Si una tormenta daña una sección, pueden cerrar las válvulas alrededor, reparar la avería y reabrir el flujo sin cortar el resto. Esa simple elección de diseño mantiene todo el sistema funcionando incluso después de severas tormentas de arena. Sin embargo, la historia de la transformación del Taklamakan no termina aquí. Mientras la carretera trazaba un camino verde a través del centro del desierto, otra línea estaba cerrando silenciosamente el círculo. Un ferrocarril construido para hacer lo que ningún tren había hecho antes: rodear por completo el propio Taklamakan, el bucle ferroviario del desierto y su escudo verde. En el verano del año 2022, China terminó uno de sus proyectos más ambiciosos: un ferrocarril que rodea todo el desierto de Taklamakan. A medida que el tren sale de la estación, significa que la sección final del bucle ferroviario del desierto de Taklamakan se pone oficialmente en funcionamiento. Cuando se abrió la línea Hotan-Rokiang, los trenes finalmente pudieron viajar en un círculo completo, de aproximadamente 2.711 kilómetros de largo, alrededor del desierto más grande de China. Fue el primer ferrocarril en todo el mundo en encerrar completamente un desierto. Pero la historia comenzó mucho antes de que el primer tren saliera. Antes de que se colocaran las vías, los trabajadores ya habían construido algo igual de importante: un muro viviente para contener la arena. La sección final que cerró el círculo se extiende a lo largo del borde sur del desierto por aproximadamente 825 kilómetros. Casi 2/3 de ese tramo pasan directamente a través de dunas abiertas sin protección del viento. Allí fuera, la arena nunca descansa. Una gran tormenta puede enterrar una vía en una noche. Por eso los constructores siguieron una regla desde el principio: detener la arena primero, luego construir el ferrocarril. Para lograrlo, crearon un enorme corredor verde al lado de la línea. Primero, colocaron esteras de paja a cuadros en el suelo, pequeñas alfombras cuadradas clavadas en la arena para frenar el viento cerca de la superficie. Luego plantaron millones de arbustos resistentes y pequeños árboles. Desde arriba, parecía un mosaico de vida atravesando el desierto. En total, los equipos esparcieron alrededor de 50 millones de metros cuadrados de cuadrículas de paja y plantaron alrededor de 13 millones de arbustos y árboles. Este cinturón verde se extiende por aproximadamente 300 kilómetros a través de las áreas más duras y ventosas. Mantener estas plantas vivas en un lugar tan seco requirió una planificación cuidadosa. Los ingenieros construyeron un sistema de riego por goteo que ahorra agua y que se puede controlar de forma remota. Desde un teléfono o una computadora portátil, los trabajadores a cientos de kilómetros de distancia pueden girar las válvulas, ajustar el flujo y establecer los tiempos de riego. En un desierto donde el calor puede secar un charco en minutos, esa precisión mantiene viva toda la franja. Aún así, las plantas por sí solas no eran suficientes. En las peores zonas arenosas, los ingenieros decidieron elevar el ferrocarril.
En lugar de bloquear las dunas móviles, construyeron puentes sobre ellas. 5 largos viaductos que se extienden casi 50 kilómetros en total, elevan las vías sobre el terreno cambiante. Es una buena idea. Deja que la arena pase por debajo en lugar de acumularse contra el terraplén. Donde el terreno se aplana, las vías vuelven al nivel del suelo, y el cinturón verde retoma su espacio. Hay una razón por la que usaron plantas en lugar de muros de concreto. Las plantas se doblan y se recuperan. Cuando una rama se rompe, crecen nuevos brotes. Cada temporada, el cinturón se repara solo mientras reciba agua. Este tren no es solo un éxito de la ingeniería, también es una línea de vida para las personas que viven alrededor del desierto. El recorrido conecta pequeños pueblos que alguna vez estuvieron aislados, donde los viejos caminos a menudo desaparecían bajo la arena. Ahora, los trenes de carga y pasajeros pueden rodear el Taklamakan sin largos desvíos ni reparaciones constantes. Más allá de su muro verde de plantas, el ferrocarril del Taklamakan tuvo que funcionar como una verdadera línea de trabajo para personas y carga. El tramo Hotan-Rokyang se construyó como una ruta de vía única con alrededor de 22 estaciones y una velocidad máxima de aproximadamente 120 km por hora. El circuito completo conecta los principales centros de Aksu, Kashgar, Hotan y Korla en un círculo continuo, permitiendo que los trenes viajen alrededor del desierto en lugar de hacer desvíos largos y costosos. Para ayudar a la vegetación a sobrevivir en el suelo salino a lo largo de las vías, los trabajadores reemplazaron la capa superior en cada hoyo de plantación, eliminando la mezcla cargada de sal que ahoga las raíces. Una vez hecho esto, la tasa de supervivencia de los árboles y arbustos aumentó drásticamente. En las secciones más duras, la barrera viva fue reforzada con cercas hechas de metal y paja. Estas vallas de arena fueron construidas a diferentes alturas para que el viento se desacelerara poco a poco antes de llegar a las vías del tren. El Taklamakan aún tenía una herida sin cicatrizar. El río que una vez lo atravesó se había secado hasta convertirse en polvo, y traerlo de vuelta significaba revivir el bosque que una vez creció a su lado, el mayor corredor verde que el desierto había conocido, reviviendo un gigantesco bosque ribereño. Durante muchos años, el bajo río Tarim no era más que una cicatriz seca en la tierra. Se tomó demasiada agua río arriba para las granjas y ciudades, y a principios de la década de 1970, el extremo lejano del lecho del río se había secado por completo. A lo largo de las orillas, el bosque de la llanura aluvial comenzó a morir. Estos bosques estaban compuestos principalmente por viejos álamos del desierto, árboles conocidos por los científicos como Populus eufratica. Son algunos de los árboles más resistentes de la tierra, capaces de sobrevivir al calor, la sal y la arena. Pero incluso ellos no pueden vivir sin agua subterránea. Cuando el río dejó de fluir y el agua subterránea cayó demasiado, los árboles se secaron. Los jóvenes nunca echaron raíces. Tramos enteros del bosque se volvieron grises y sin vida. En el año 2000, China comenzó a intentar solucionarlo. El plan se llamaba Transferencia Ecológica de Agua, lo que simplemente significa enviar agua de vuelta al río seco a propósito para salvar el bosque. Se abrieron presas y compuertas en los embalses aguas arriba, especialmente el gran embalse de Daxi-Hesi, en ciclos planificados. El objetivo era empujar agua a través del lecho seco del río, rellenar pequeñas piscinas y canales laterales, elevar el nivel freático a lo largo de las orillas y dar a los árboles una segunda oportunidad. Con el tiempo, la escala se volvió masiva. Entre el año 2000 y el 2023, se liberaron casi 9.830 millones de metros cúbicos de agua, alrededor de 2,6 billones de galones o 8 millones de acres pie. Fue una inundación deliberada, repetida año tras año, para devolver la vida al Bajo Tarim. Estos lanzamientos no fueron experimentos únicos. Seguían llegando en rondas. En agosto de 2024, los informes marcaron la segunda etapa de la 25ª ronda de entrega de agua. Un año después, el total había alcanzado 26 rondas con más de 10.000 millones de metros cúbicos de agua enviados río abajo. La idea era simple. El bosque necesitaba ayuda constante, no un solo rescate. Cada nueva ola llevaba el pulso más lejos río abajo, rellenando el suelo y manteniendo las raíces vivas durante los veranos duros. Los mapas de teledetección ahora muestran qué tan lejos viajó esa agua. Después de lanzamientos adicionales entre 2017 y 2022, el flujo alcanzó aproximadamente 347 kilómetros, aproximadamente 216 millas del canal inferior. A lo largo de ese tramo comenzaron a aparecer nuevos y renovados estanques. El área total de estos estanques y lagos en forma de cinta alcanzó aproximadamente 81 kilómetros cuadrados o 31 millas cuadradas. La llanura de inundación en sí comenzó a cambiar de color desde el espacio. Un estudio en 2022 midió la cobertura vegetal a lo largo del corredor del río y encontró que aproximadamente el 84% del área mostraba más verde entre 2000 y 2021. En el terreno los científicos observaron el mismo patrón. Antes del proyecto, los pozos mostraban agua subterránea a una profundidad de 6 a 8 metros bajo la superficie, demasiado profunda para que las raíces de los álamos pudieran alcanzarla.
Después de años de inundaciones controladas, ese nivel subió a aproximadamente 2 a 4 metros bajo tierra a lo largo de grandes partes de la llanura de inundación. Ese pequeño cambio lo significó todo. Para un árbol del desierto, el agua solo unos pocos metros más cerca puede marcar la diferencia entre una muerte lenta y un crecimiento constante. Los árboles contaron la historia por sí mismos. Los científicos observaron los anillos de crecimiento dentro de los troncos de los álamos del desierto y vieron un patrón inconfundible. Cuando el agua subterránea aumentaba, los anillos se ensanchaban, mostrando un crecimiento saludable y rápido. Cuando el río se secó de nuevo, los anillos se encogieron. El cambio no fue instantáneo. A menudo aparecía 1 o 2 años después de cada liberación de agua, pero la conexión era clara. Cuanto más cerca estaban los árboles del río, mejor se recuperaban. Más alejados, la recuperación era más débil, lo cual tiene sentido en un desierto donde el agua no viaja lejos. Otros estudios analizaron el bosque como un todo. El proyecto no solo elevó el nivel freático, sino que hizo que toda la llanura aluvial fuera más saludable. El suelo retuvo más humedad. El aire alrededor de las raíces se mantuvo más fresco. Y los árboles comenzaron a seguir las estaciones normales otra vez, creciendo hojas en primavera y perdiéndolas en otoño. La mayor prueba de que el Tarim estaba vivo nuevamente llegó cuando el agua finalmente alcanzó el final del río. Por primera vez en décadas, fluyó hasta el lago Taitima, la última parada del Tarim. Ese lago casi había desaparecido a finales del siglo XIX. Su lecho estaba agrietado y blanco de sal. Verlo llenarse de nuevo significaba que el río estaba verdaderamente conectado de principio a fin. Caminar por las orillas hoy, y el cambio es claro. Los locales llaman al corredor verde un bosque de tugu. Es una mezcla de álamos del desierto, tamariscos y arbustos resistentes que sobreviven donde el agua subterránea está lo suficientemente profunda como para tocar sus raíces. Estos árboles no crecen altos como los gigantes de la selva. Se extienden ampliamente. Sus raíces se extienden lateralmente a través de la arena, buscando esa línea oculta donde el suelo aún está húmedo, pero no salado. Cuando las nuevas liberaciones de agua elevan esa línea más arriba, los álamos cobran vida. Sus copas se llenan, su sombra se extiende sobre la arena, y sus hojas caídas alimentan el suelo debajo de ellas. Entre los troncos, pequeños arbustos y hierbas del desierto regresan. El agua extra también crea nuevos brotes de vida. Los insectos pululan alrededor de los bordes, las aves se lanzan en picado para alimentarse, y las plantas silvestres florecen mientras el suelo se mantiene húmedo. El proyecto ha enfrentado muchos obstáculos en el camino. Algunas secciones se recuperaron más rápido que otras. En algunas áreas, la sal se acumula cerca de la superficie y daña a los árboles jóvenes. En otros, el viento y la erosión han elevado tanto la orilla que el agua de la inundación tiene dificultades para desbordarse. Y algunos años, simplemente no hay suficiente agua corriente arriba para enviar el mismo volumen río abajo. Y ahora el enfoque se está desplazando hacia lo que viene después, cómo este corredor revitalizado está cambiando el aire, el polvo y las vidas de las personas que viven cerca. La historia del Tarim no ha terminado. Es prueba de que incluso en los lugares más secos de la Tierra, la vida puede regresar cuando los humanos trabajan con la naturaleza en lugar de en contra de ella. Gracias por mirar. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para más historias increíbles.